Eso de esa Williams, por supuesto. Odessa Williams es una chica que consiguió un puesto de reportera en la famosa televisora de la ciudad CLN, específicamente en el típico programa mañanero Wake Up Atreno. Y específicamente, hasta antes de los hechos del atroz amanecer, sabíamos que entre sus trabajos más importantes estaba reportar los frecuentes ataques de la villana local Penumbra antes que las otras cadenas televisivas de la ciudad. Y ella consigue ir a estas seguidas riñas de villanos para reportarlas en directo por la TV, ya que ama su trabajo de reportera. Pero en cuanto a los héroes, hace totalmente lo contrario, ya que en lugar de ser ella quien tiene que salir por la noticia, es ella misma quien los invita a los estudios de CLN para hacerles entrevistas en el programa Wake Up Atreno y que estos le hablen sobre sus hazañas, sobre sus proyectos y conocerlos un poco más. Y si prestamos atención, notaremos que ella parece ser la contraparte de quien en francés se hace llamar la Paloma Negra, quien básicamente también se dedica a hacer entrevistas para villanos, pero este personaje no los hace para la TV, sino que los hace para una revista que es exclusiva para villanos, la cual se llama The Villainess. Que de hecho esta revista ya la hemos visto en el pasado cuando miramos que Demencia la estaba leyendo en un corto, y parece ser que básicamente se dedican a hacer entrevistas y todo este tipo de cosas a todos los villanos del mundo, que de hecho en ella podemos observar a Miss Baldom, que de hecho es a quien le hicieron exclusivamente la entrevista, y del otro lado podemos observar que se encuentra una villana de la cual, aunque no sabemos todavía mucha información y ni siquiera sabemos tampoco su nombre, por lo menos sí la hemos visto en el pasado en uno de los cortos, por lo que deduzco que podría ser algo importante en un futuro, o al menos podría ser un personaje que se vuelva a utilizar. Y digo que la Paloma Negra, o Le Pigeon Noir como se hace llamar, es lo contrario a Odessa Williams, ya que aunque tienen trabajos muy similares, básicamente se dedican a hacer entrevistas y a invitar personas a sus trabajos, a personas totalmente distintas, siendo Odessa Williams una reportera del bien, por así decirlo, y Le Pigeon Noir haciendo reportajes para el mal. Aunque claro, por ahora no sabemos todavía si este apodo que tiene se trata de un apodo de una persona real, o si más bien es el nombre de una editorial y este no es un personaje como tal, sino que sean varios que se hacen llamar así. Y si este es el caso, entonces no sería un personaje individual, sino que sería más bien como un tipo de empresa o editorial que se dedica a hacer entrevistas, tal como podría ser por ejemplo Wake Up Atreno, que tiene invitados. Es decir, quizá esto de la Paloma Negra sea también un programa, por así decirlo, pero de revistas, y no sea un solo personaje, ya que lo único que sabemos sobre esto es que la Paloma Negra le hizo una entrevista a Miss Baldom en la que ésta les contaba cómo es que conquistaba galaxias gracias a Black Hat Organization, y también les hablaba sobre cómo atacaba, qué es lo que más le gustaba en sus ataques y todo ese tipo de cosas. Pero no sabemos si la Paloma Negra fue una editorial o si fue una persona como tal. Que bueno, de hecho, fuera del tema, estoy tratando de decir la Paloma Negra y evadir un poco su nombre, ya que no sé pronunciarlo. Le Pigeon Noir. Le Pigeon Noir. No sé, no tengo el acento francés en mí. Pero por si quieren saber cómo se pronuncia y quieren intentarlo, aquí les dejo cómo se dice. La Paloma Negra. ¡Qué elegante! Le Pigeon Noir. Vaya, después de escuchar eso no puedo evitar pensar. ¡Qué elegancia la de Francia! Pero bueno, volviendo al tema, como dato curioso, no sé si recuerden que hice una teoría sobre cómo Miss Baldom podría ser la villana directa, por así decirlo, que se encargaría de Miss Heat. Y se me hizo muy interesante y no creo que sea una simple casualidad que exactamente Le Pigeon Noir sea un nombre en francés y el perfume de Miss Heat esté promocionado también en este idioma.
Por lo que aunque esta publicación de Miss Head en donde aparece Odessa Williams parecía algo irrelevante, yo creo que más bien es el inicio para comenzar a hilarla con todo esto. O bueno, no creo que sea exactamente Odessa Williams la importante, pero creo que más bien las personas que estén alrededor de ella serían como las que tengan un poco más de protagonismo. No lo sé, apenas está iniciando todo esto de Odessa Williams y aunque esto es muy apresurado, aún así como tenía esta información, quería, no sé, compartirla con ustedes porque había visto distintas publicaciones en Facebook, en otras redes sociales, videos, archivos de páginas en donde también hacen como opiniones y todo eso, pero noté que nadie hablaba sobre Le Pillo Noir, por lo que decidí mejor hacerles este video para ver su opinión. De hecho creo que no lo hablaban porque no les pareciera irrelevante, pero creo que nadie se había fijado en ese pequeño detalle. ¿Ustedes creen que con todo esto algún día tengamos una trama en un episodio desarrollado en París o en Francia? ¿O algo por el estilo? Digo, Le Pillo Noir tiene su nombre en francés. El perfume de Miss Head está promocionado en francés. Entonces, ¿cómo por qué utilizarían tanto el idioma en francés? Siendo que esta es una serie que principalmente se dirige a personas que hablen español e inglés. No sé si sea una casualidad que utilicen tanto este idioma y esto sea solamente como para hacernos ver que la serie se desarrolla en todo el mundo, o si esto vaya cobrando relevancia gradualmente y algún día veamos estas tramas. Pues recordemos lo que pasó con Miss Head, que al inicio nadie hablaba de ella y simplemente ahí estaba su Instagram y nadie le hacía caso, pero poco a poco esta fue tomando relevancia y ahora es alguien que es totalmente importante para la historia y sin ella la trama sería muy distinta. Y un último dato sobre Le Pillo Noir: traté de buscar su nombre en distintos lugares para ver si esto era más bien una referencia hacia otra serie, pero por más que lo pensé y por más que investigué no encontré nada, por lo que creo que este sí es un personaje original de la serie, ya que recordemos que a veces nos introducen personajes que ya existen en otras series y simplemente lo hacen como para darnos un guiño, pero no son cosas totalmente importantes, tal como cuando nos mostraron a los brócolis que ya habíamos visto en las chicas superpoderosas, también al perrito, a Peludito, etc. Pero estos obviamente no son nada importantes, simplemente son guiños a esa serie. Así que no creo yo que este personaje sea también un guiño, porque no lo encontré en ninguna otra serie. Aunque si alguno de ustedes sabe algo más sobre este personaje o sabe que es una referencia, les agradecería que lo comentaran para que entre todos comenzáramos a debatir. Ya que, por ejemplo, no sé si recuerdan una publicación anterior de Penumbra en la que Zumblas tiene un volante diciendo que quiere el penthouse de Miss Head, pero este penthouse realmente no era de ella, sino que era una referencia a la casa de la Pantera Rosa, por lo que no creo que lo vayamos a ver en la serie. Ya saben, simplemente son guiños que se dan y por eso mismo, como son guiños, no pueden ser tan relevantes, ya que de serlo sería como, no lo sé, robar cosas de otras series, porque una cosa es ponerlas como guiños y otra cosa ya sería utilizar personajes o fondos como tal. Y como no hay todavía demasiada información disponible sobre ella, traté de analizarla más bien por su paleta de colores en vestimenta, pero estos colores azul marino y turquesa solo decían descripciones demasiado ambiguas, como que debería ser una persona que busca tranquilidad y el crecimiento y cosas así. Pero como lo veo son descripciones que realmente le podrían quedar a cualquiera. Lo único que se me hizo interesante fue encontrar que este tipo de personas busca tener siempre una buena comunicación, siendo que como ya lo sabemos, ella es una reportera. Pero creo que más bien eso fue solo una coincidencia y los colores de su vestimenta fueron elegidos más bien por el camino estético antes que por uno un tanto más profundo que nos hable sobre ella. Y sabemos por Alan Ituriel en una de las conferencias que las figuras de los personajes nos pueden hablar sobre las personalidades que estos tienen, siendo Flug un cuadrado, 505 un círculo, Black Hat figuras puntiagudas, pero en cuanto a los colores no creo que sean elegidos por las personalidades o historia de los personajes, sino por lo que estéticamente se vea más llamativo. Y ahora, en cuanto al lado de las teorías, tengo algunas sospechas para relacionarla no a ella, pero sí a su jefe de trabajo con Black Hat Organization, ya que como podemos ver,
En el micrófono de Odessa Williams aparece un sombrero, lo cual me hace llegar a la conclusión de que tal vez Black Hat Organization no solo ayude a villanos en apuros, sino que también a personas comunes malintencionadas, siempre y cuando éstas estén dispuestas a pagar bien. Ya que aunque aún es muy apresurado para sacar esta teoría por falta de información, creo que el hecho de que esta compañía televisiva sea tan popular en la ciudad y tenga tanta audiencia es más bien debido a un posible trato del jefe de esta con Black Hat Organization, ya que recordemos lo que dijo Aldo Maldonado sobre ver el sombrero en distintos lugares, que aunque antes yo no le encontraba sentido porque pensaba que literalmente él hablaba de sombreros por las calles, ahora veo realmente a lo que se refería, y es simplemente encontrar la forma de uno en distintos lugares. Restaurantes, bancos, teatros, oficinas, lugares públicos, con el símbolo del sombrero en la indumentaria y hasta pintados con grafiti en las paredes. El transporte público también, pero no veo una línea de parentesco por sanguinidad entre los presentes, y más bien la gente que viene aquí llega por afinidad a los miembros más antiguos. Pues como pudieron notar, se nos hace referencia a que distintas personas de distintas edades y clases pueden ser miembros de la secta del sombrero, y también se nos dice cómo los miembros de la secta del sombrero pueden ser personas totalmente amables. Este símbolo está presente en todos estos lugares y la gente que usa los sombreros se comportan amables. Nada está fuera de la rutina. Tal como vemos aquí a Odessa Williams y Miss Heath hablando como personas normales e incluso tan sonrientes frente a las cámaras. Y claro, muy posiblemente también veríamos actuar de una manera muy similar al jefe de la compañía. Pero en cuanto a otros temas, algo muy raro sobre ella es que si googleamos su nombre, por casualidad encontramos fotografías de mujeres muy similares, contando todas estas con características de ser morenas, con cabello aproximadamente hasta los hombros y ondulado, y no sé, como que todas tienen esa apariencia de tener un trabajo muy importante como de reporteras, abogadas y no lo sé. Me pareció algo un tanto extraño que si googleamos su nombre solo nos aparezcan personas que se parecen demasiado a ella. Pero bueno, ahora en cuanto a mi opinión sobre este nuevo personaje, yo en lo personal creo que Odessa Williams no será algo muy relevante para la trama, o la historia que tendrá esta simplemente no será algo que afecte directamente a los personajes que ya conocemos. Pero pienso que sí será un personaje recurrente durante sucesos muy importantes y la veremos muy seguido en la serie. Para que se den una idea a lo que me refiero, pienso que será algo así como por ejemplo el papel de Pepe Verás en Los Padrinos Mágicos, Johnny Elaine en Bob Esponja, o por ejemplo el más popular de todos, Kent Brockman en Los Simpson, que lo vemos de vez en cuando en el noticiero de Springfield anunciando sucesos importantes, y aún así este no es alguien muy relevante para la historia. Pues de la misma manera pienso que Odessa Williams podría verse recurrentemente en cortes informativos sobre la ciudad de Atreno, anunciando sobre los frecuentes ataques de distintos villanos, tal como vimos que hace con Penumbra cada vez que quería encender su máquina para cubrir el sol. Pues no lo sé, podría suceder que por ejemplo en la mansión Hat, Flug esté viendo de vez en cuando en distintos capítulos la televisión y justamente den un corte de Odessa Williams hablando sobre que hay un atraco en la ciudad, y que ya por medio de Instagram nosotros veamos cuál fue esa historia, o que incluso en los mismos capítulos simplemente la veamos ahí anunciando algo y luego ya veamos escenas de lo que estaba pasando. O también puede que sean noticias que no necesariamente van a mostrar, pero como son importantes para la historia, sea Odessa Williams quien nos las tenga que decir. Tal como ya les dije que en Los Simpson aparece de vez en cuando Kent Brockman dando algunos anuncios, y luego Los Simpson ya hablan sobre esa situación que está pasando y eso les afecta en la trama del capítulo. Pero bueno, ahora veamos la opinión de un amigo. Yo la verdad estoy bastante de acuerdo con Enidel, en el sentido de que yo tampoco creo que Odessa Williams vaya a ser un personaje recurrente en la historia, pero sí opino que va a ser un personaje recurrente que va a aparecer en varias ocasiones. Es más, me atrevería a decir, así como teoría improvisada,
de que Odessa Williams podría tener un episodio spin-off en el que se pueda ver cómo ella trabaja, es decir, cómo se mueve por todo el asunto de los villanos, cómo investiga, cómo es que ella trabaja, ¿no? Cómo es que ella se mueve por ese mundo. Podría ser súper interesante. Y la verdad, me gustaría ver cosas como, por ejemplo, el hecho de que se dé cuenta de la simbología del sombrero en las cosas de su empresa, como lo es el micrófono y tal, y que a partir de ahí empiece, por ejemplo, a investigar a su jefe. Creo sinceramente que esto podría ser súper interesante de ver y la verdad me muero por verlo. Y nada, esta es mi opinión sobre el tema y espero de verdad que pueda haberos gustado. Y nada, os dejo con Enidel y muchas gracias por escucharme. ¿Qué opinan ustedes de este nuevo personaje? ¿Creen que sea alguien que volvamos a ver? Yo creo que sí, recurrentemente, pero no será muy importante. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Déjenme sus opiniones en los comentarios y por mi parte esto sería todo. Hasta la próxima.